No quiero molestar, seguro estoy exagerando. Mejor me lo guardo. Después me arrepiento de decirlo. Estoy bien. ¿Por qué me siento así? Que estoy bien. Si no tengo razones para estar mal, si cuento cómo me siento. Si alguna vez pensaste alguna de estas frases, bienvenido, bienvenida. Somos Paulina y Magdalena, dos psicólogas, que más allá de la profesión, nos une la convicción de que entender lo que sentimos es tan importante como desarrollar cualquier otra habilidad. En este espacio hablamos de emociones, conciencia, experiencias y sin rodeos, porque sentir es parte de vivir. Esto es Entre Líneas, un espacio donde vamos a hablar de lo que todos sentimos, pero no siempre sabemos cómo expresar. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Entre Líneas. El episodio de hoy se llama ¿es ansiedad o solo café? Porque seamos honestos, ¿quién no sintió alguna vez el corazón acelerado, la mente corriendo, una inquietud como que medio sin sentido y pensó, ¿habré tomado mucho café? Bienvenidos, bienvenida Poppy. O me falta dormir, ya se me va a pasar. Pero a veces no es el café ni el sueño, es ansiedad. O como se dice por ahí, la epidemia silenciosa del siglo XXI. Y lo que queremos hacer un poco hoy con este capítulo es poner un poco de claridad a todo esto, ¿no? Como que bajar a tierra todos estos conceptos, qué es la ansiedad, por qué aparece cuando sentimos que no está pasando nada, cómo la reconocemos y qué hacemos con ella. Así que vamos con lo primero, al punto, ¿qué es la ansiedad, Madre? Bueno, desde la psicología, la ansiedad se entiende como una emoción, una respuesta natural del cuerpo. Es una emoción que está orientada hacia el futuro, ¿no? Y que surge al percibir que no se tiene el control de situaciones que son impredecibles y que son potencialmente peligrosas, ¿no? Básicamente lo que caracteriza la ansiedad es el miedo, ¿no? Pero es un miedo que es difuso, que deriva en angustia y en un bloqueo emocional. Es clave diferenciarla del miedo igual, ¿no? O sea, ansiedad versus miedo, ¿cuáles son las diferencias? En realidad, por un lado, el miedo surge frente a un peligro inminente. Nos prepara para responder en el ahora, mientras que la ansiedad, por otro lado, es una emoción que se activa cuando sentimos que la amenaza puede estar en camino, pero que en realidad no la tenemos enfrente. ¿Y cómo se siente la ansiedad? Bueno, en realidad puede aparecer de distintas formas, ¿no? Puede ser físicas, emocionales o las que llamamos cognitivas, que son más como a nivel de pensamiento. A nivel físico puede ser presión en el pecho, palpitaciones, un nodo en el estómago, temblores, tensión, mareos. En realidad el cuerpo se pone literalmente en modo alerta. A nivel emocional puede ser preocupación constante, irritabilidad, la sensación de que algo va a pasar, aunque en realidad no sabes muy bien por qué. Y a nivel cognitivo es como que te inundan los pensamientos, ¿no? Te viene la rumiación, que es eso como de pensamiento constante, pensás las cosas 1000 veces, te cuesta dormir. Es como, ¿viste cuando te vas a acostar y tu cerebro se pone a repasar todo el día? ¿Viste qué hiciste, qué dijiste? Sí, un juicio interno ahí, Exacto, ¿no? O sea, si nos habrá pasado de irnos a dormir y que la mente arranque, ¿no? Como, podía haber dicho esto, podía haber dicho esto otro, cómo no le dije algo, cómo le dejé que me pasara por encima. Pero bueno, también me parece importante destacar que no todas las personas sienten la ansiedad de la misma manera, ¿no? O sea, estos síntomas se pueden expresar de distintas formas y estas son algunas formas comunes, pero en realidad cada cuerpo y cada mente tiene su propio lenguaje. Obvio, sí, incluso creo que entre nosotras seguro si ponemos a charlarnos de cómo sentimos la ansiedad y cómo la siento yo, seguramente en algunas cosas coincidamos y en otras cosas, nada, cada una lo lleva a su manera. Tal cual. Pero acá es importante entender un poquito cómo que funciona nuestro cerebro frente a estos estímulos que nos van generando ansiedad, ¿no? Ansiedad. Y, o sea, es clave para poder gestionar nuestras emociones, entender cómo funciona, ¿no? Como que educarnos en el mecanismo de la ansiedad. En realidad la ansiedad nos está protegiendo y está alerta porque piensa que si nos relajamos o que si deja de estar alerta, algo malo nos va a pasar, ¿no? Hay un ejemplo de una charla que dio Mario Alonso Puig, que es como que da un ejemplo de cómo funciona nuestro cerebro. Supongamos, María, que nos enfrentamos cara a cara con un león, ¿no? Seguramente nuestra primera reacción sea salir a correr rapidísimo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Es como que nuestro cerebro desenchufara el neocórtex. Que el neocórtex es la parte del cerebro que nos hace pensar, evaluar. Si nosotros frente a un león nos ponemos a pensar, ¿será bueno, será malo, corro, qué hago? No, o sea, seguramente el león nos comió de una. Entonces, lo que hace el cerebro para protegernos es como si desenchufara ese sistema de evaluación y activa la amígdala, que es la parte del cerebro que es la encargada de procesar todas nuestras emociones y que nos avisa que estamos frente a un peligro inminente, ¿no? Y ahí se activa el sistema de lucha y huida. Pasa que en la vida cotidiana
el cerebro funciona igual. Cuando nuestro cuerpo entiende que estamos frente a un peligro real o un peligro producto de nuestra ansiedad, se activa el mismo sistema y se genera la misma respuesta. Por ejemplo, no sé, tenemos que llegar puntuales a una entrevista, queremos sacar buenas notas, queremos conseguir un ascenso, etc. Hay peligro, ponele, pero no estamos hablando de vida y muerte, ¿no? Sí, y nuestro sí. cerebro reacciona exactamente igual que cuando hace 1000 años alguien estaba cara a cara con un león. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que la amígdala a veces sobrereacciona, ¿no? Activa alarmas emocionales que están basadas en experiencias que nosotros tuvimos. O sea, todos los recuerdos que nosotros nos marcaron emocionalmente, es como que quedaron guardados ahí en la amígdala. Entonces, cuando pasa algo, nuestra amígdala busca en sus archivos, como si fuera una compu, busca en sus archivos a ver si hay alguna situación similar. Y su método de comparación es asociativo. O sea, cuando encuentra algo parecido con una situación que nosotros ya vivimos, la amígdala dice, bueno, esto es igual, entonces actúa antes de que haya una confirmación 100%. Claro. O sea, la parte del cerebro que reflexiona, que es el neocórtex, es como decía, se desenchufa y la amígdala pasa a trabajar rápido. Prepara una reacción ansiosa e impulsiva sin esperar que la información que nos llega pase por el neocórtex y ahí nos demos cuenta que tengamos la información 100%, ¿no? Entonces, y ahí el neocórtex nos dice, che, no estás frente a un león, estás frente a un examen, estás frente, tenés que hablar en público. Como que, entonces, eso un poquito. Ahí va, es como, es el que hace la evaluación final, digamos. Sí. Perfecto, clarísimo. También algo que me parece que está bueno, ¿no? Es como esta alarma que vos decías, ¿no? Sí. Las alarmas emocionales. Ok, ¿qué pasa cuando está constantemente activada? ¿No? O sea, cuando constantemente sentimos ansiedad. Hay un ejemplo que leí en un libro de Anabel Rojas que me parece que está bueno, ¿no? Que dice que la alarma es como si fuese una alarma de incendio. Entonces, si la alarma empieza a sonar, ¿no? Porque hay un incendio, esta nos prepara para enfrentar el peligro, ¿no? Claro. Dejamos lo que estamos haciendo, como que Sí, el corazón corriendo. se acelera, los vasos sanguíneos se contraen, los músculos se preparan para ir corriendo. El problema es que si esta alarma suena, no sé, por ejemplo, porque alguien se prendió un cigarro cerca o porque cocinamos, hay mucho humo en la cocina, nuestro cerebro no va a diferenciar si hay un peligro real o no. En realidad, la reacción emocional, digamos, o de la amígdala va a ser la misma. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos posibilidades. O tenemos la alarma activa constantemente, ¿no? Entonces, si la alarma está constantemente, tenemos miedo constantemente a que pase algo y que haya un incendio, o nos dejamos de preocupar en algún momento y ya llega un punto que no nos importa mucho y si se está prendiendo fuego la casa como que nos da igual. Sí, sí. Y bueno, ahí corremos un poco el riesgo de terminar Sí, muriendo calcinado, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? O sea, llevémoslo como a la ansiedad o a lo cotidiano. Tener la alarma activa todo el tiempo o ese miedo activo todo el tiempo nos puede generar o mucho cortisol, ¿no? O sea, una reacción como desmedida, o esa otra parte que decíamos de despreocupación total, de decir, en realidad ni me preocupo, pero es como un desenchufe o un congelamiento y tampoco es como muy asertivo. Entonces, en realidad, es por esto, ¿no? Que la única alarma que es capaz de protegernos es la que suena cuando tiene que sonar y con el nivel adecuado al grado de amenaza que representa lo que estamos enfrentando. Sí, es que, o sea, este nivel adecuado con el que suena la alarma nos prepara para la situación, como en el incendio, ¿no? Tu cuerpo se prepara para salir corriendo, o sea, como ahí va en el incendio, el cuerpo se prepara para salir corriendo, en la vida cotidiana también tu cuerpo se prepara para dar un examen, para hablar en público, etc. O sea, esa cuota de ansiedad es adaptativa, nos prepara, o sea, sirve. Claro. Pero cuando esa ansiedad, como decías, no es alarma, se activa todo el tiempo sin una razón clara, y bueno, ahí empieza a molestar, ¿no? Pasa a ser un poco desadaptativa, es excesiva, es desproporcionada, o aparece por estímulos que no son ni siquiera riesgosos y no implican una amenaza. Tal cual. Y la ansiedad en realidad muchas veces surge, ¿no? Como decíamos, frente a una amenaza que en realidad todavía no llegó. Y detrás de eso, lo que se esconde en realidad es como una gran incertidumbre. Sí. Y si lo llevamos a la vida de hoy en día, vivimos rodeados de incertidumbre, ¿no? De cosas inciertas. Podemos tener ansiedad porque una amiga nos mandó un mensaje, ¿no? Que nos dice, bueno, quiero hablar contigo, o porque no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestro trabajo en los próximos meses, pero lo que me parece más importante es esto, ¿no? Remarcar que la ansiedad aparece cuando hay mucha incertidumbre y no tenemos control sobre lo que sucede. Y además, o sea, si hay algo que a nuestro cerebro no nos gusta, o sea, hay algo que no nos gusta es eso, no saber.
O sea, y el neocórtex, como dije antes, que es la parte del cerebro que se encarga de planificar, evaluar, reflexionar y demás, necesita información para hacer predicciones. Y si no la tiene, empieza a imaginar mil posibilidades, ¿no? El típico y sí. Entonces, como si estuviera simulando escenarios sin parar. Y ahí, listo, aparece la ansiedad, ¿no? Siempre digo que, por ejemplo, no sé, si una amiga me manda un mensaje de ese mensaje, ¿no? De quiero hablar contigo, frente a esta incertidumbre, nuestra cabeza empieza a imaginar mil escenarios. ¿Qué hice? ¿Metí la pata en algo? ¿Dije algo que no debería haber dicho? Capaz se enojó porque dije tal cosa. Y así empieza a llenarse esa incertidumbre con opciones, porque bueno, el cerebro necesita rellenar ese vacío, esa incertidumbre, ¿no? Tal cual. Y creo que lo más peligroso de eso es que las opciones en general son opciones negativas. Sí. Es como muy difícil. Sí, catastrófico. Exacto, catastrófico. Y ahí es donde aparece la ansiedad, ¿no? Es un poco lo que vimos con la pandemia. No sabíamos cómo se iba a transmitir el virus, cuánto iba a durar, si iba a afectar a nuestros seres queridos, ¿no? Como ese combo de miedo. Sí, ahí la ansiedad se disparó. Se disparó al 1000, ¿no? Porque en realidad tanta incertidumbre de no saber qué era lo que iba a pasar era como un terreno fértil para la ansiedad. Nuestra mente siempre tiende a crear esos escenarios, porque en realidad lo que necesita es tener el control. Pero tal, lo que pasa es que en general terminamos como agotados. Porque mentalmente exacto. Mucha energía se deja en eso. Tal cual. Y hay un psiquiatra que se llama Breuer, que es uno de los que más investiga sobre este tema, que decía, ¿no? Cuanto más incertidumbre, más ansiedad. Y cuando la ansiedad sube, nuestro neocórtex se apaga. O sea, no podemos pensar con claridad justo cuando más lo necesitamos. Por eso también es que nos cuesta tanto salir de ese ciclo y ese bucle, porque intentamos calmarnos con lógica, pero justo la parte lógica del cerebro es como que está desenchufada, está desactivada. Intentamos usar la razón, pero en realidad la ansiedad no escucha razones. Tal cual, sí, sí. Es un poco lo que decías que contaba Mario Alonso, ¿no? Como que se desenchufa. Cuando la amígdala está full, el neocórtex se desenchufa. Creo que una de las grandes dificultades, ¿no? de esto es que los pensamientos y los síntomas, ¿no? nos generan tanta incomodidad que de cierta manera tenemos como que apagar esa incomodidad, nos ponemos a scrollear en Instagram o comemos algo, nos volvemos trabajadores por demás o workaholic, vamos al gimnasio 4 horas por día, ¿no? Sí, cualquier cosa con tal de no conectar con... Exacto. Y eso, digamos, esos estímulos que utilizamos para calmarnos, de cierta manera, secretan, ¿no? Como hormonas positivas, pero que en realidad lo que estamos haciendo es evitarlo, ¿no? Porque estamos como engañando o drogando de cierta manera al cerebro, pero estamos poniendo la atención en otro lugar. Y creo que eso podría funcionar en el corto plazo, ¿no? Pero no nos entrena a evitar ese malestar y aprender a trabajar en ello, tratando como de enfrentar la evitación que nos sale de manera natural. Sí. Hablando un poco de evitar, justo el otro día cuando estaba preparando un poco el podcast, leí en un libro un ejemplo que está bueno. Suponete, no sé, mis amigas dicen, van a por el grupo, che, chicas, vamos a tomar unos mates a la plaza. Como el día está lindo, no hace mucho calor, pero está agradable, dicen, vos, vamos en bici, no sé qué. A mí me encanta andar en bici. Pero en medio de la ciudad, con todos los autos ahí, me da un poquito de miedo, claro. Entonces, ahí empiezo, no, voy a tener un accidente, todos los autos ahí, me sube la ansiedad, me genera mucha ansiedad. Y al final digo, chicas, yo voy con mis amigas, digo, yo voy, pero mejor voy en auto y les espero directamente allá, ¿no? Y en este ejemplo es como que yo estoy evadiendo al final lo que siento. Seguramente cuando yo diga, che, voy en auto, sienta un sentimiento de alivio, porque bueno, no me enfrenté a esa incomodidad de la ansiedad, que se dispara cuando digo, pienso en andar en bici en la calle, ¿no? Pero es ese mismo alivio el que después va a reforzar negativamente mis ganas de volver a usar esa misma técnica de evitación la próxima vez que me tenga que enfrentar a una situación que me genera ansiedad. Sí, claro. Creo que ahí la clave está en evitar la evitación, ¿no? O sea, valga la redundancia. Sí, valga la redundancia. Con el fin de generar una habituación a las sensaciones y los pensamientos que están asociados a la ansiedad, ¿no? O sea, como dijimos hoy, la ansiedad es una emoción y como tal tiene cierta utilidad. Sí, tiene función. Exacto. O sea, no vamos a poder eliminarla porque nos quedaríamos sin una herramienta que es como muy útil para nuestra supervivencia, pero en realidad lo que necesitamos es aprender a tolerarla y poder manejarla para que nos sea útil. Podemos controlar la presencia del miedo y de la ansiedad, pero es importante también, ¿no? Como habituarnos y que no se vuelva desadaptativa.
Me quedé pensando en este ejemplo que decías, Poppy, ¿no? Como de la bicicleta, que en realidad es importante entender el miedo, digamos, por qué es relevante para ti. O sea, ¿por qué te genera esa sensación? ¿Cuál es la sensación que está detrás de ello? Vinculado a tu historia, digamos, si tuviste algún accidente o no, si alguien en tu familia tuvo algún accidente con la bici, o qué tipo de información alrededor de andar en bici en la ciudad se ha manejado en tu casa, ¿no? Como en tu historia de vida y en tu contexto. Sí, sí. Además, un poco de eso, ¿no? Tenemos que ir poco a poco, porque en realidad, si yo te digo, dale, Popi, vos podés, o subite a la bici, dale, no es nada, seguramente sea contraproducente, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado en otras instancias. Tendríamos que poder llegar como a un punto medio de que te puedas decir, entiendo que me va a costar o sé que me va a costar, pero igualmente lo voy a intentar, ¿no? Como ir de a poco. Y yendo hacia el objetivo, creo que el objetivo principal no tiene que ser el objetivo final, sino ir como poniéndose pequeñas zanahorias. Eso me dijo una psicóloga una vez. Sí, de a poco. Exacto, como ir de a poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para ti andar en bici hasta la plaza es algo muy difícil, bueno, Popi, subite a la bici y anda una cuadra o una vuelta a manzana. Y si eso resulta muy difícil, quizás puede ser solamente imaginarte la situación. Imagínate la situación en la cual te subís a la bici. ¿Ah? Y seguramente, o quizás solo imaginarte la situación hasta te ponga nerviosa. Pero bueno, eso también ayuda como a entender por qué te pones tan nervioso cuando te imaginas una situación o cuando vas a andar en bici, ¿no? Pero nada, creo que en realidad la práctica hace al maestro, entonces cualquier cosa que vayamos practicando, si lo vamos desglosando en partes chiquititas, seguramente podamos llegar a obtener ese objetivo final que tanto deseamos. Nada, volviendo al tema, porque nos fuimos un poco de las ramas, creo que si en lugar de evitar una situación que nos da ansiedad, logramos exponernos, el malestar lentamente va a ir decreciendo. Sí, sí, poco a poco va a ir. Exacto. Somos seres humanos, creo que nos acostumbramos a todo, pero en realidad, si dejamos de exponernos, la ansiedad se va a volver más intensa, porque cada vez vamos a estar menos acostumbrados y cada vez vamos a tener más miedo. Entonces, de cierta manera, estamos escapando y no logramos hacer como esa habituación al síntoma de ansiedad. No aprendemos a tolerarla, no aprendemos a reducirla. Obviamente, si lo llevamos al instantáneo, disminuimos instantáneamente el malestar. Sí, cuando evitamos. Exacto. Pero a largo plazo va a volver. Y cuando, o sea, no vamos a tener herramientas, porque la próxima vez que vayamos a tener que subirnos a una bici nos va a pasar lo mismo. Y entonces va a empezar el círculo vicioso de, ok, quiero andar en bici, pero no puedo, y me da ansiedad, entonces no ando, y así. Un círculo que no salís más. Exacto. Bien, y dicho todo esto un poco, y para ir a cuestiones un poco más prácticas, vamos a ver qué podemos hacer para frenar un poco ese ruido mental, esa rumiación, esa ansiedad que sentimos que nos viene de golpe y demás, ¿no? Para que la ansiedad no nos tome por sorpresa, sino que bueno, podamos gestionarla. Algo que podemos hacer que a mí me sirve mucho es escribir, ¿no? Simplemente volcar todo lo que tenés en la cabeza, ¿no? Sin filtro. A veces al escribirlo es como que lo vemos con más claridad, como que una forma de darle estructura al caos mental que tenemos, ¿no? Nos obliga a construir una narrativa, como que eso calma al sistema nervioso. Porque además hace que nuestros pensamientos no vayan a 1000 por hora, porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de escribir y pensar rápido en 1000 cosas, ¿no? Entonces va pensando a la velocidad que uno va escribiendo, que obviamente uno escribe mucho más lento de lo que piensa. Entonces, nada, ayuda como que a bajar un poco la velocidad de nuestros pensamientos y ese remolino de un pensamiento tras del otro, ¿no? Claro, y te vas como autorregulando. Claro. Sí, un ejercicio que me mostraron a mí en la facultad, que es de la Gestalt y que está bueno, es el círculo de autorregulación organísmica, ¿no? Que plantea esta corriente, que es una corriente psicológica, que en realidad lo que propone es que cuando a uno se le viene una idea, una necesidad o un pensamiento, hasta que no logra completarlo, la energía no se libera, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me vienen ganas de ir al baño, hasta que no logro ir al baño, como que la energía está ahí. Lo está pensando ahí. Exacto. Entonces, escribir me parece que es un buen ejemplo, porque eso que tenemos en la cabeza logramos como transmitir la energía hacia lo que está escrito y poder liberarla para utilizarla en otras cosas. Creo que otra de las herramientas que yo utilizo bastante y que me parece que es simple y efectiva, aunque ojo, no es para todo el mundo, es conectar con la respiración.
¿no? No solamente respirar profundo y listo, sino prestar atención consciente a cómo entra y cómo sale el aire cuando estoy respirando. Un ejercicio es, por ejemplo, contar hasta 4 cuando estoy inhalando, retener el aire 2 segundos y exhalar contando hasta 6. Esto en realidad calma el sistema nervioso, ¿sí? O sea, porque cuando yo disminuyo la frecuencia respiratoria, el sistema nervioso baja un poco. Hay evidencia científica de esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se activa el sistema parasimpático, que es el sistema, digamos, que ayuda a relajarnos y a estar como un poquito más abajo. Además, viste que te decía que nos tomamos 6 cuentos, digamos, ¿no? Como contamos hasta 6 para exhalar, que es como lo más largo, porque eso es lo que nos ayuda a soltar, digamos, o sea, como prestar la atención al tiempo que nos tomamos para soltar eso que nos está pasando. Entonces, me parece que está buena también como esa sensación de estar soltando los síntomas o lo que nos pone nerviosos. Nada, otra cosa que sí me parece importante de este tipo de ejercicios es practicarlos cuando estamos tranquilos, ¿no? Porque obviamente si los practicamos cuando estemos tranquilos, en momentos de cierta ansiedad nos vamos a sentir mucho más cómodos y vamos a tener más práctica. Exacto, vamos a tener más práctica para poder manejar lo que se nos presenta. Ahí igual quiero aclarar algo porque quiero, que esto también sea como que sincero y desde nosotros, que está tremendo, Magda, que eso a ti te sirva. Yo creo que a veces la respiración como que no es para todos, ni para todos en todos los momentos, ¿no? Sí. A mí personalmente me genera mucha ansiedad sentarme a respirar. Sé que hay mucha gente que le funciona y entiendo también que es algo que se entrena, pero bueno, a mí muchas veces no me funciona, ¿no? Pero por ejemplo, me sirve mucho ponerme a cocinar, ¿no? Cuando estoy cocinando es como que mi cabeza está en eso, está concentrada en, no sé, qué condimentos voy a poner, en que no se me pase el arroz, en que no se me queme tal cosa, como que estoy 100% ahí. Entonces, también es importante, no sé, pensar qué actividad nos permite esto, ¿no? No sé si jugar al hockey, porque estoy pensando en cómo tengo agarrado el palo, si le pego la bocha a no sé quién. Entonces, como que qué actividad nos permite tener la cabeza en eso, ¿no? Como que qué actividad nos permite desconectar de ese ruido mental y nos lleva a focalizar nuestra atención en el presente, en lo que estamos haciendo. Ahí va. Sí. Creo que a veces estamos como bombardeados de información sobre respirar, el mindfulness, el no sé qué, y en realidad creo que el ejercicio más importante es mirarse para adentro a uno mismo e ir practicando distintos ejercicios y ver cuál es el que nos sirve más. Total. Otra cosa que es importante es ver cómo nos hablamos a nosotros mismos cuando estamos ansiosos, ¿no? O sea, no se trata de repetir frases mágicas, sino de que lo que decimos sea justo con lo que estamos sintiendo en ese momento. Muchas veces nos decimos cosas como no puedo más, o esto me va a superar, o podemos decirnos algo más amable, ¿no? O sea, esto va a pasar, ya me sentí antes y salí adelante. Creo que esa mirada más compasiva hacia nosotros mismos y de posibilidad de ver que por ahí ahora me estoy sintiendo mal, pero que ya me pasó y que ya tuve las herramientas para salir y que eso pasa, nos da cierta seguridad en esos momentos. Y esa forma es muy importante y puede hacer la diferencia. Y como veníamos hablando, con todos estos ejercicios también se entrena, ¿no? O sea, el primero lo voy a tener que hacer de manera más consciente para poder llevarlo a lo inconsciente, ¿no? Entonces, esto que en psicología un poco le llamamos reestructuración cognitiva, ¿no? Como cambiar el pensamiento automático por algo más consciente y compasivo, es importante porque las instrucciones que le damos al cerebro, el cerebro las toma literal. Claro. Así que si estás desde el otro lado escuchando esto y sintiendo que todo esto te suena familiar, no estás sola y tampoco estás exagerando. La ansiedad no es un error, es solamente un mensaje y cuanto más aprendamos a gestionarlo, menos nos va a perturbar en nuestro día a día. Así que gracias por acompañarnos en este segundo episodio y como siempre te dejamos una pregunta para el próximo episodio. ¿Tristeza o depresión? ¿Se puede estar deprimido sin aparentarlo? ¿Cómo ayuda a alguien que está atravesando una depresión? Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, sentí sin miedo.